la mañana, espero que os quede un poquito de fuelle para la última. Yo os voy a contar la experiencia de unos de los lugares donde trabajo, de FUEN, y un poco lo que estamos haciendo a cuento de todo esto. Primero, una brevísima presentación de qué es FUEN. FUEN es una fundación que tiene tres grandes objetivos: fomentar la democracia, fomentar la justicia social y fomentar la sostenibilidad. Y en la consecución de esos tres objetivos, el enfoque ecofeminista es un enfoque que nos resulta fundamental para poderlo llevar a cabo, ¿no? Tenemos ahora mismo 3 centros escolares en Madrid, en la Comunidad de Madrid, 3 centros escolares grandes, desde infantil hasta formación profesional o bachillerato, de línea 3 o 4, es decir, con clases A, B, C y D, por decirlo de forma así más simplificada, ¿no? Y además tenemos un área de trabajo que hace labores de divulgación y de investigación relacionadas con estas 3 temáticas. Total, y esto va a ser el grueso de lo que voy a hablar, ¿no? Algunas de las reflexiones, algunas de las prácticas que estamos llevando a cabo para cómo poder educar en el siglo XXI y que en esa educación toda esta perspectiva de pedagogía de cuidados entre dentro de lo que son nuestros marcos. El punto de partida sobre el que nos enmarcamos, que no lo voy a justificar, simplemente lo comparto. La idea inicial es que el futuro que van a tener las chavalas y los chavales que pasan por nuestros centros escolares, cualquiera, va a ser radicalmente distinto a cómo es el presente y a cómo ha sido el pasado. Estamos viviendo un momento de cambio civilizatorio de amplia magnitud, fruto de la crisis múltiple que está interaccionando al nivel del entorno, y por lo tanto lo que se van a encontrar es distinto. Y esto es tremendamente relevante en un centro escolar, porque si lo que estamos haciendo es dando una serie de formaciones, de procedimientos, de actitudes, de conocimientos para alguien que tiene que ponerlos en marcha y que se tiene que desenvolver en el futuro que va a ir por delante, tendremos que pensar cómo es el futuro. Y si el futuro va a ser muy distinto de lo que es el presente, tendremos que repensar también el tipo de cosas que trabajamos dentro de esto. De manera que un primer condicionante, simplemente para tener una buena práctica docente, es tener una buena capacidad de proyección, que es lo que tenemos por delante, porque si no, realmente vamos a dar una formación probablemente de poca calidad y que les vaya a servir de poco a las personas que van a pasar por nuestras manos. La segunda idea es que en FUEN aspiramos a algo más, ¿no? Y dentro de ese fomento de la democracia, de la justicia y de la sostenibilidad que os comentaba, nuestra apuesta es para que el alumnado que pase por nuestros centros escolares y que obviamente tome esas elecciones de manera libre, pues bueno, pues tenga herramientas para convertirse en actrices, en actores del cambio social que incorpore todas esas dimensiones. Vale, realmente cuando hablamos de cómo trabajar estos temas ecosociales dentro del aula, cómo trabajar los temas que tienen que ver con una pedagogía dentro del aula, no venimos de nuevas. Hay muchas prácticas que se llevan haciendo durante muchos años en distintos lugares. ¿Qué aprendizajes podemos sacar de esas prácticas? Un primer aprendizaje es que necesitamos trabajar con el conjunto del alumnado, porque si estos temas son importantes en nuestras vidas e importantes en nuestras sociedades, no pueden quedar relegadas a asignaturas como ciencias de la tierra y el medio ambiente, o no pueden quedar relegados a los espacios no formales. No es algo que tiene que impregnar a todo el alumnado. Una segunda reflexión es que, bueno, esto no puede ser para quien le interese, que después de clase se vaya a los scouts y lo trabaje, o vete a saber dónde, ¿no? Si esto es importante en nuestras vidas y tiene un espacio central en nuestras vidas, tendrá que tener un espacio central en nuestros procesos formativos. Y los espacios centrales en nuestros procesos formativos son los que acontecen en el aula. Entonces esto tiene que entrar dentro del aula. Una tercera idea es que, bueno, y lo sabemos, no aprendemos así al chasquido de un dedo, sino que necesitamos un abordaje continuado y repetido con grados crecientes de complejidad, pues para ir interiorizando pues determinados elementos, ¿no? Un abordaje pues que vaya complejizándose a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestro pase pues por la educación formal, que es a lo que venimos trabajando, pero también en general de distintos elementos, ¿no? Es decir, que si hacemos o intentamos hacer una buena programación de matemáticas, tendríamos que hacer también una buena programación de los temas ecosociales si queremos que realmente haya un aprendizaje potente de ellos. La tercera idea es que no solamente tenemos que hacer esa programación de esos temas, sino que además que eso sea coherente con el conjunto de áreas de conocimiento y con el conjunto de niveles educativos que vaya a ir trabajando. No puede ser que en inglés esté trabajando en lo maravillosa que es la tecnología, que nos va a salvar de todo, mientras doy un enfoque crítico de las capacidades de la tecnología en sociales, ¿no? Tendremos que buscar enfoques no monolíticos, pero que sí que tengan un grado de coherencia entre ellos.
La siguiente idea es que si lo que tenemos enfrente es una crisis que tiene múltiples caras, que tiene múltiples facetas, el tipo de abordaje que tendremos que hacer tendrá que contemplar esas múltiples facetas. Es decir, necesitamos aprendizajes con una mirada globalizadora que engloben los temas psicosociales, pero que a la vez engloben pues, las distintas áreas de conocimiento, porque en realidad nuestra actuación en el mundo no es una actuación parcelaria, sino que es una actuación que necesita de meter todo esto, ¿no? Y esto es otro elemento también importante. Y la última reflexión es que realmente cuando vemos quién educa en nuestra sociedad o quién educa en un centro educativo, bueno, pues el profesorado tiene responsabilidades y tiene capacidades, pero ni mucho menos es el único actor educativo. Las iguales son unos actores educativos fundamentales, las familias también lo son, el resto de personal no docente que hay en los centros también lo son. Necesitamos un abordaje que incluya al conjunto de la comunidad educativa y que busque elementos de cómo meter todos estos temas y cómo abordar todos estos temas. Desde ahí, un poco nuestra reflexión y la primera conclusión que quería compartir hoy con vosotras es que necesitamos un enfoque transversal, es decir, necesitamos meterle mano a los contenidos que se trabajan en los colegios y meterle mano al método, el método no es neutral, también educa, de cómo trabajamos esos temas. Y si no hacemos eso, probablemente no estemos respondiendo pues, a algunas de las reflexiones o de los límites de las prácticas que hemos venido haciendo hasta ahora. Vale, ¿en qué consiste esto de un enfoque transversal? Sí, eso. ¿Cómo podemos hacer este enfoque transversal? Bueno, hay un montón de elementos que se vienen haciendo de forma clásica. Son esas actividades puntuales que tienen que ver con el día de la mujer, el día de la paz, el día de San Valentín. Y pongo lo del día de San Valentín porque en nuestros centros se celebra el San Valentín diverso y es aprovechar una herramienta, pues, bueno, que sabemos lo que es y lo que significa, el amor romántico que decíamos, para plantear otras formas de querer, otras formas de cuidar, otras formas de relacionarnos, ¿no? Y que, bueno, pues sacas desde ahí, ¿no? Y además es una cosa que funciona fenomenal y llevamos muchos años haciendo, ¿no? Bueno, actividades puntuales que nos sirven como elemento motivador, que encajan bien al principio o al final de un proceso, que le dan un sentido pues, más como centro, como etapa, ¿no? A cosas que vamos haciendo y demás. Además de actividades puntuales, pues podemos pensar que fuera de la jornada lectiva hay posibilidades de hacer cosas, ¿no? En las actividades extraescolares, ¿no? Desde ahí, pues, una de las cosas que os presentaré al final de forma breve es, bueno, transformemos nuestros comedores, entendiendo que la comida es una cosa súper importante en nuestras vidas, de la que hablamos un montón y que puede ser un elemento educativo muy, muy potente. Transformémoslos en comedores en los que cuidamos el entorno a través de una comida agroecológica, en el que cuidamos a las personas a través de una comida pues, saludable y en el que cuidamos en general las relaciones porque son un espacio de convivencia de primer orden dentro de lo que son los momentos escolares, ¿no? Y como digo esto, podemos pensar en otra serie de herramientas fuera del ámbito escolar, pues bibliotecas tutorizadas, tertulias literarias, pues, una serie de herramientas que nos pueden servir para esa parte. Una tercera idea sería que los entornos educativos no son neutros. Los entornos también educan, lo comentabais en la presentación, ¿no? No es lo mismo tener una tarima que no tener una tarima, no es lo mismo tener una decoración en el centro que lanza mensajes o contra la violencia de género que no los lance, ¿no? Bueno, desde ahí atender a los entornos también es otro elemento, otra forma de transversalizar lo que estamos trabajando. Y un último elemento tendría que ver también con cómo son las formas de convivencia que tenemos dentro de nuestro centro, si son formas de convivencia democráticas o no lo son, cómo se toman las decisiones, cómo se regulan los conflictos, cómo se regula el uso de los espacios físicos, qué pasa con esos patios, ¿no? Pues hegemonizados por los chicos y en las cuales las chicas están en esas esquinillas, ¿no? Hablando porque no pueden jugar en la parte central, ¿no? Cómo regulamos todo ese tipo de historias también tiene que ver con esa parte de cómo vamos haciendo ese enfoque transversal. Sin embargo, y esto es lo que queremos, lo que lanzamos también, ni las actividades puntuales, ni lo que es extraescolar, ni los entornos, ni las formas de convivencia son suficientes. No lo son porque lo que lanzamos como que es importante en el ámbito escolar y se lo lanzamos como docentes todos los días continuamente es lo que pasa dentro del aula. Y se lo lanzamos de formas muy sutiles, como aquí tienes tu boletín de notas, que esta es la principal herramienta de poder que existe dentro del aula, y el boletín de notas lo que refleja es lo que ha ocurrido dentro del aula. De manera que, si queremos trabajar estos temas, los tenemos que meter en el aula. Y si no los metemos en el aula, no vamos a ser capaces de hacer las transformaciones que requerimos hacer como sociedades, que son transformaciones
potentes, radicales y profundas, ¿no? De manera que meterlas en el aula es meter los contenidos en el currículo del centro, eliminando las múltiples referencias pues, bueno, que no tienen nada que ver con lo ecosocial y que son absolutamente habituales dentro de nuestros, para empezar, de los libros de texto, ¿no? Que es como el espacio normativo, ¿no? Que dice lo que es la verdad, ¿no? Y bueno, y necesitamos de ahí reelaborar, y sobre esto luego volveré, pues materiales propios que de alguna manera permitan al profesorado que haga esa transición y que meta esos contenidos en lo que son las prácticas concretas. Y a la vez necesitamos cambiar el método, ¿no? Cambiar el método pensando, y lo comentaba antes Toya, pues que el profesorado es un referente y como referente tendremos que ver cómo nos comportamos y cómo trabajamos esos elementos de cuidados poniéndolos en el centro de nuestras relaciones o con el resto del alumnado y con el resto de la comunidad educativa. Tendremos que pensar en cómo construimos el conocimiento y ahora mismo hay un montón de metodologías que encajan con una construcción colectiva del conocimiento que hablan también de cómo nos cuidamos a la hora de cómo aprendemos, ¿no? Tenemos que pensar que las emociones, esos sentimientos que comentaba Rosa María antes, ¿no? Son un elemento fundamental, no nos movemos tanto por la cabeza como por las emociones y cuando queremos aprender elementos necesitamos sentir esos elementos. De nada va a servir decir pues, cuáles son las estadísticas de desigualdad salarial en nuestros entornos si no hay una percepción de lo que implica esa desigualdad salarial que se sienta por parte del alumnado y que por lo tanto trabajemos desde una perspectiva de un enfoque socioafectivo. Y nada de esto va a ser posible si no convertimos al conjunto de la comunidad educativa en un actor educativo de primer orden. Si las familias no pasan de dedicarse a preparar las fiestas escolares o recoger el dinero de las excursiones, si la cosa se queda ahí, poca transformación vamos a hacer. Las familias las tenemos que meter dentro de las aulas, las familias las tenemos que meter dentro de las elecciones y de las decisiones dentro de los coles, porque necesitamos que las familias sean cómplices de los procesos que tenemos que invertir, que queremos desarrollar, entre otras cosas porque también tienen opinión. Tendremos que escuchar esa opinión al respecto y tendremos que buscar esos puntos de encuentro, esas complicidades, esos elementos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el método que utilizamos. Algunas ideas sobre las que manejamos de cómo hacer ese enfoque transversal. Una primera es dar este enfoque ecosocial al tratamiento del conjunto de las disciplinas, pero sobre todo especialmente de aquellas que son más fáciles, en las cuales las podemos meter, ¿no? Esas áreas de sociales y de naturales, que además es una parte muy importante de lo que es el currículo formal, bueno, nos permiten meter una grandísima cantidad de elementos. Una segunda idea es que podemos poner en marcha toda una serie de proyectos movidos por preguntas de carácter ecosocial. Cuando antes ya planteaba, ¿no?, poner un proyecto que tenga el cuidado en el centro, ¿no?, y que a partir de ahí trabaje toda otra serie de contenidos curriculares, permite colocar claramente los cuidados en el centro de nuestra práctica educativa, ¿no? No es la única opción, pero desde luego es una opción muy potente y que genera pues, toda una serie de capacidades de aprendizaje. Otra idea de cómo hacer ese enfoque transversal es, bueno, a la hora de trabajar toda una serie de ejercicios, ¿no?, de prácticas procedimentales para adquirir una serie de aprendizajes, bueno, metámosles temáticas ecosociales, pero metámosles temáticas ecosociales que no sean un mero fondo en el aprendizaje, sino sobre las que también trabajemos. Podemos trabajar la estadística y aprender estadística aprendiendo un contenido que tengo que trabajar en matemáticas a la vez que trabajo pues sobre, nuevamente con el ejemplo de antes, las desigualdades salariales entre hombres y mujeres en nuestro contexto, pero a la vez que también trabajo lo que implica esto. Porque si es simplemente un mero fondo de poner números de desigualdades salariales, igual que pondría números de manzanas, probablemente no estoy siendo capaz de tener las transformaciones que tendría si a la vez puedo abordar esto teniendo un 2 en 1, ¿no? Trabajo eso que tengo que trabajar, van a aprender a hacer estadística a la vez que van a aprender cuál es nuestra realidad y pueden pensar, si lo deciden, en ser agentes transformadores de ella. Bueno, pensar en usar textos, datos, ¿no?, que tengan contenidos ecosociales, vivir experiencias que tengan mucho que ver con esto, y vuelvo otra vez a insistir en esa parte más vivencial, más afectiva y demás, ¿no? Desde luego vivir experiencias como participar en luchas sociales, experiencias como la gestión colectiva de instrumentos, ¿no?, o experiencias de prácticas de solidaridad directa, empezando por lo que puede hacerse dentro de un mismo colegio, que hay un montón de elementos con los cuales se puede practicar la solidaridad. Yo creo que son también herramientas que nos permiten desde ahí darles enfoque transversal.
cómo regulamos los conflictos y los problemas en la vida cotidiana, también encajaría mucho con todo esto, ¿no? Y atender a todo eso que se ha ido denominando, ¿no?, el currículo oculto, pues bueno, pues qué autoras colocamos o qué autores colocamos como referentes no es irrelevante. ¿Qué soportes utilizamos? No es lo mismo utilizar pues, un papel reciclado que utilizar un papel que no lo es. ¿Cómo elegimos los mapas? No es lo mismo la proyección de Mercator que la proyección de Peters, en absoluto. Estamos dando mensajes muy distintos de unas formas u otras, ¿no? Desde ahí, eso también sería parte de lo que podría ser ese enfoque transversal del currículum, ¿no? Vale, dentro de toda esta estrategia, uno de los elementos que desde nuestra perspectiva es de alguna manera muy catalizador, muy central, es la elaboración de materiales propios que meten estos elementos dentro del discurso. ¿Y por qué la elaboración de materiales propios? Y con materiales propios no estoy refiriéndome a libros de texto, ¿eh? No pongáis en el imaginario eso porque no van por ahí las cosas, ¿no? Luego lo explicitaré un poquito más. Bueno, pensar en hacer materiales propios significa un esfuerzo muy grande de reprogramación. Un esfuerzo pues, que somos conscientes de que la mayoría de nuestro profesorado no va a ser capaz de hacer, porque no tiene tiempo, porque no tiene capacidades. No es lo mismo dar una clase, no es lo mismo enseñar que ser capaz de elaborar unos materiales para enseñar. Pero si además esos materiales tienen que incorporar no solamente las cosas que tú habitualmente dominas, que tienen que ver, pues yo qué sé, si eres profe de biología con la biología, sino que además tienen que controlar los temas de género, los temas de sostenibilidad, los temas de justicia social, el conjunto de las temáticas ecosociales, bueno, pues probablemente no. En nuestro caso, desde luego, el profesorado no está preparado para ello, ¿no? De manera que, bueno, y además de todo esto, hace falta motivación y tiempo para poderlo hacer, ¿no? Desde ahí consideramos pues, que los materiales son un elemento que nos pueden permitir pues, que el profesorado trabaje desde esa perspectiva sin haber tenido que hacer pues, un proceso que no estamos en disposición de hacer, de formación previo, ¿no? Pues que es, ya digo, que escapa dentro de nuestras capacidades. Pero los materiales no son solamente estratégicos por eso. Los materiales también son estratégicos porque en realidad los materiales educativos son unos materiales que utiliza el conjunto de la comunidad educativa. Utiliza, por supuesto, el alumnado, utiliza el profesorado, porque ¿para qué vamos a engañarnos? El profesorado también aprende con los materiales que utiliza en clase y está muy bien que sea así. Lo utilizan también las familias, cuando eso llega a sus casas, los ojean, los comentan, hacen ejercicios con sus hijos y con sus hijas, ¿no? Y desde ahí son elementos que nos permiten trabajar con el conjunto de la comunidad educativa y no solamente con unas partes, intentando hacer ese enfoque globalizador que os comentaba. Además, nos estamos lanzando a hacer los materiales, pues no porque seamos masoquistas o porque queramos reinventar la rueda, es porque no hemos encontrado nada con esa perspectiva. Hemos encontrado cosas, pues sí, que hacen un enfoque desde la perspectiva de género, pero que no trabajan otras perspectivas. Hemos encontrado cosas que hacen un enfoque para una determinada asignatura o para un tema, pero no hemos encontrado nada que abarque desde infantil hasta bachillerato de manera coherente, que se vaya complejizando con los cursos y que de alguna manera pueda dar respuesta a poner en el centro estas temáticas si realmente están en el centro de nuestra vida. De manera que en lo que nos hemos metido es en elaborar esos materiales propios, pero no porque los vayamos a usar en solitario, o sea que luego se verterán y se pondrán a disposición pública, ¿no? Pues para el conjunto de las etapas educativas y en principio para el conjunto de las áreas de conocimiento. Lo primero que hemos hecho es cómo sería un currículo ecosocial, pero no cómo sería en general, o sea, no cómo serían los grandes objetivos de un currículo ecosocial, lo que tendría que aprender desde nuestra perspectiva el alumnado, pues desde infantil hasta bachillerato o FP, conforme pase por nuestros centros, sino en detalle. Hemos hecho un desarrollo de decenas de páginas planteando cuáles serían los objetivos que querríamos ir cubriendo. Los hemos englobado en 4 grandes bloques, no os los voy a detallar porque creo que es como mucha información que aquí se perdería, simplemente los 4 grandes bloques y los primeros subobjetivos de cada uno de esos bloques, ¿no? El primero tendría que ver con tener la capacidad para realizar un análisis complejo y crítico de la realidad presente e histórica. Un segundo bloque tendría que ver con tener herramientas para gozar de una buena vida. En el tercero de ellos sería para poder transformar la realidad, para ser esos agentes de cambio que os comentaba. Y el cuarto, pues desarrollar unas actitudes y valores pues, para la transformación ecosocial y que tienen que ver con muchas de las cosas pues, que hemos estado hablando a lo largo de hoy, ¿no? Ya digo que lo que os planteo son como los 4 grandes bloques en los que hemos estructurado nuestro currículo ecosocial, pero que en realidad está mucho más desarrollado, ¿no? Hasta 7 niveles de concreción de cada uno de ellos. Para explicarlo, lo que estamos haciendo es
crear una especie de introducción al currículo ecosocial, que son 13 pildorillas en las cuales determinamos cuáles son temas que consideramos que son importantes. Y os los leo porque yo creo que hacen una idea de qué estamos hablando, ¿no? El currículo ecosocial, desde nuestra perspectiva, tiene que tener una visión biocéntrica, y hay algunos de los elementos que tienen que ver con esa visión biocéntrica. Tiene que incorporar lo que significa el cambio climático al conjunto del currículo, pero incorporarlo en profundidad con los cambios que puede conllevar. Tiene que hablar de cuáles son nuestras relaciones con la energía y los materiales y cómo han ido evolucionando y pueden evolucionar en el futuro. Tiene que meter la alimentación también como uno de los ejes muy importantes en nuestra vida, nuestra capacidad de supervivencia y, en definitiva, pues de tener una vida digna sobre nuestro planeta. Tenemos que repensar nuestro sistema de ciencia y tecnología occidental y tener una visión crítica de sus capacidades, lo cual no quiere decir tirarlo todo a la basura. Tenemos que ver cómo es el sistema socioeconómico en el que nos encontramos, cómo es el capitalismo y cómo influye de forma muy potente en nuestras vidas concretas. Queremos meter cuáles son economías, pero no solamente economías, sino prácticas alternativas que existen y que necesitamos visibilizar también dentro del aula y que cumplan un papel dentro de lo que son los procesos formativos. Cuáles son los trabajos de cuidado de la vida fundamentales, de cuáles dependemos en estos cuerpos vulnerables que tenemos y quién los ha venido realizando y cómo deberíamos realizarlos. ¿Qué pasa, pues desde una perspectiva feminista? ¿Qué pasa con las desigualdades de género que desde luego existen en nuestras sociedades y que existen también a nivel mundial? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se interrelaciona con nuestros órdenes sociales? La ciudadanía, los conflictos, cómo los regulamos y cómo los abordamos. ¿Qué mundo de desigualdades y qué distintas desigualdades y cómo se entrelazan entre sí en nuestras sociedades? Y por último, qué habilidades, valores ecosociales de alguna manera pues tendríamos que desarrollar para tener pues vidas que merezca la vida ser vividas, como comentabas anteriormente, ¿no? De manera que lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es un currículo ecosocial desarrollado en el que hemos ido organizando jerárquicamente distintos objetivos, hemos ido marcando en qué cursos y en qué asignaturas trabajamos cada uno de esos objetivos y además hemos ido indicando con qué grado de profundidad los vamos a trabajar en cada una de ellas. Si van a ser en mayor, en menor profundidad, es una ampliación, es un repaso de cosas ya vistas previamente y demás. Esa es la primera parte. La segunda parte es coger el currículo formal, coger el currículo de la LOMCE, de la ley educativa que hay ahora mismo, y meter ese currículo ecosocial dentro del currículo de la LOMCE. Y a la vez que trabajamos las matemáticas, la lengua o lo que vayamos a ir trabajando, lo hagamos con un enfoque ecosocial, pero no en abstracto, sino en concreto. Porque a la hora de ver la conquista de América, también vamos a poder ver pues, toda una serie de visiones eurocéntricas, de objetivos que tienen que ver con ese currículo, ¿no? En principio lo estamos desarrollando fundamentalmente en las áreas de sociales y naturales, porque no nos daba el cuerpo para más, pero porque consideramos que son en las que nos encaja todo pues, bastante, ¿no? Y que nos entraría bastante bien, ¿no? Y estamos teniendo resultados como este, ¿no? Lo que tenemos son, debajo de cada uno de los objetivos de la LOMCE, que son los que están marcados en negro, marcamos los que consideramos que podríamos meter acoplados a ello, y cómo los podríamos trabajar acoplados. Metemos también elementos que consideramos que son como más transversales de toda la asignatura, que son esos que aparecen ahí arriba. Indicamos en los colorcillos simplemente a qué área del currículo ecosocial corresponden, simplemente para guiarnos un poco, eso tiene menos importancia, y luego marcamos si ese objetivo hay que trabajarlo en profundidad, de forma secundaria, es una ampliación si tienes tiempo, un poco desde ahí, ¿no? De alguna manera, lo que vamos a tener a final de curso, que lo tenemos ya bastante avanzado como producto, van a ser 4 cosas. El currículo ecosocial con una introducción, que serían estas pildorillas que os estaba comentando anteriormente, esas 13 temas, el currículo LOMCE con el enfoque transversal hecho y luego una introducción a ese currículo LOMCE, que es la introducción que viene en la ley, que tienen introducciones pues cada una de los niveles y con esa introducción pues desde una perspectiva pues, bueno, pues, de cómo temas ecosociales habría que trabajar. Desde ahí, ¿qué es lo que estaríamos en disposición de hacer el curso que viene? Pues podríamos hacer primero una programación que incorpore este tipo de historias. El profesorado va a tener no solamente a su disposición el currículo LOMCE de lo que le toca trabajar, sino el currículo LOMCE con la perspectiva esta, para que cuando haga sus programaciones pueda incorporar esto en la medida que le dé la gana. Nadie estaba hablando de romper la libertad de cátedra, pero que pueda hacerlo si considera que quiere hacerlo. Y luego tendremos la capacidad de empezar a hacer esos materiales una vez que tenemos ya pues, cuál es la programación y cuáles son los contenidos que queremos trabajar dentro de esos materiales. Como decía,
El currículo tiene una parte de contenidos y otra parte de método. A la vez que estamos trabajando en esa parte de contenidos, estamos trabajando en modificaciones en nuestras perspectivas metodológicas para esa construcción colectiva del conocimiento que os decía, ¿no? De alguna manera pensamos en materiales que vayan a tener características del tipo de que puedan abarcar el conjunto de objetivos de cada una de las áreas de aprendizaje, que sean modificables por el profesorado y desde ahí se pueda apropiar de ellos, que sean, bueno, pues unidades básicas que puedan ser ampliadas, que permitan de alguna manera tener ese enfoque globalizador que os decía, y por ejemplo en secundaria, que es mucho más complicado porque hay una compartimentación importante de las asignaturas, por lo que estamos pensando es, bueno, pues áreas temáticas, nuevamente el de cuidados podría ser un ejemplo, y ver cómo se trabaja y que cada profesorado lo vaya trabajando en su asignatura, en la especialidad que tenga, pero que refieran a un mismo proyecto común que podría ser el de cuidados, lo que implicaría una coordinación en los tiempos pues, de pasar de unos temas a otros, pero que bueno, nos permitiría tener pues, a través de esos materiales la capacidad esa de coordinación. Y simplemente, y con esto acabo ya, 2 experiencias pilotos sobre lo que estamos trabajando. Uno, un blog que tenemos puesto en marcha, en el cual vamos elaborando y también recopilando pues, una serie de recursos educativos que nos permiten hacer este tipo de historias, ¿no? Es un recursos que vertemos una vez a la semana, son todos de acceso libre para las personas y que bueno, pues nos permiten dar herramientas para nuestro profesorado, pero también para el profesorado que quiera, ¿no? Y desde ahí hemos ido sacando distintas cosas, por ejemplo, que tienen que ver con lo que nos ha juntado hoy, ¿no? Pues elementos como trabajar pues el 8 de marzo, ¿no? Elementos como trabajar todo el tema del amor romántico en secundaria, herramientas para ver pues, cuáles son los roles de género para primaria, ¿no? para abordar todo este tipo de historias, ¿no? O unidades didácticas en las cuales directamente lo que metemos es estos contenidos, en este caso contenidos de desigualdad de género, en los contenidos formales, pues en este caso, pues al trabajar todo el tema de la revolución industrial, ¿no? Que en realidad este es nuestro objetivo grande, ¿no? En nuestra perspectiva. Y bueno, y con esto lo dejo, simplemente marcando a modo de conclusión que nuestra perspectiva es que estamos viviendo una gran crisis, una crisis que no podemos omitir en los currículos y que tenemos que pensar, que además lo queremos hacer en positivo, buscando sociedades pues, en las cuales la gente viva con mayores grados de felicidad y de dignidad, que para esto consideramos que hay que meter los contenidos de forma transversal y los contenidos y el método en nuestras prácticas educativas, y nuestra apuesta es entender que los materiales no es lo único, pero sí que es un catalizador que nos puede ayudar a hacer todo.